Muy buenas noches, magíster. Mi nombre es Fuentes Cumba María Belén. Soy estudiante de la carrera de Educación Básica en línea, tercer semestre. A continuación, presento mi trabajo de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son expresiones de cómo las personas adquirimos conocimiento. El aprendizaje debe ser constante a lo largo de toda la vida. La adquisición de habilidades o actitudes que el individuo internaliza y utiliza. Sus pensadores. Gabne habla del aprendizaje que no solo se trata de generar cambios, sino que va mucho más allá. Alonso y otros habla de un aprendizaje a largo plazo. Robbins habla de cualquier cambio de conducta permanente. Will Crow, adquisición de nuevos conocimientos. Un proceso de adquisición que quiere decir conocimiento de habilidades y actitudes. En la teoría conductista, uno de los pensadores es Ivan Palworth, que él habla, que son argumentos donde los comportamientos se aprenden a través de estímulos externos y respuestas. ¿Qué quiere decir? Que desarrolla el estímulo del individuo y el individuo reacciona frente a este estímulo. También es el conocimiento clásico operante. Otro de los pensadores, que es Troll-Dike, habla del conocimiento instrumental, aprendizaje por ensayo y por error. El individuo debe resolver una situación asociada al estímulo. Otro pensador, que es John Watson, el estímulo neutro si se une a otro no acondicionado. Se encuentra en la conducta negando los procesos mentales. Genera una respuesta que muestra que el individuo está listo para recibir el estímulo. También observamos un pequeño dibujito. Ya. Otro pensador de la teoría conductista es Friedrich Skinner, que dice que incorpora la observación como sentimientos, también que los individuos tienen respuestas ante estos estímulos. Otro pensador, que es Albert Bandura. Como maestros o como padres no podemos llegar a una forma de castigo. También habla de la teoría del aprendizaje social. En esta, de lo que Albert Bandura habla, que como maestros o como padres no podemos llegar a una forma de castigo, se refiere a que de esta manera debilita la conducta indeseada del alumno. En la teoría del aprendizaje social es la crítica contra la conducta activista. El estudiante estudia el aprendizaje a través de las conductas. Genera el comportamiento a través del aprendizaje. El docente transmite los contenidos. El alumno recibe los contenidos y aprende solo lo que le enseñan. En la teoría tradicionalista, el rol del maestro es el centro de la enseñanza, el que sabe y transmite conocimientos. El rol del estudiante es, el estudiante posee un papel pasivo. En la evaluación es una actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el método, se caracteriza principalmente por brindar una enseñanza deductiva y centrada. También se enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes. Los representantes de esta teoría son Leibniz, que destacó por su postura contra el racionalismo ilustrado y su defensa de la religión como fuente de la verdad. Louis de Bonald, crítico de las ideas de la Revolución Francesa y defendió la autoridad del rey y la iglesia. Otros dos pensadores, que es
Bonnerti y Bautain, que formaron un grupo de filósofos que defendieron la tradición contra los cambios sociales y políticos de su época, y Arnoldo Tris, que llevó el tradicionalismo más allá, incluyendo la noción de las ideas innatas como parte fundamental de la filosofía tradicional. En contenido tenemos: busca en la historia y las fuentes ancestrales la verdad y la guía para el presente. En su aporte, reconoce la importancia de la autoridad normal y social, así como la sabiduría acumulada a largo tiempo. En la teoría cognitivista, en método, estudia en método. Estudia cómo las personas piensan, aprenden y recuerdan la información. En contenido tenemos: se centra en los procesos mentales internos como la percepción, la memoria, el lenguaje, la atención y el razonamiento de cada estudiante. En la evaluación tenemos: considera que las emociones son el resultado de un proceso de evaluación en el que el individuo interpreta la significancia de un evento o una situación por sí mismo. En aporte tenemos: busca entender cómo la mente interpreta y procesa y almacena la información para adquirir conocimientos y habilidades. Rol del maestro y rol del estudiante. Su principal rol es crear un ambiente que promueva la exploración, y el estudiante es el protagonista del proceso, construyendo su propio conocimiento. Teoría sociocultural. El rol del maestro es mediador que facilita el aprendizaje a través de la interacción social y el lenguaje. Su representante es Lew de Vygotsky. Aporte: introducción del concepto de la zona de desarrollo próximo y el énfasis en la influencia del entorno social y el aprendizaje. El rol del estudiante es ser participativo, activo, construyente de conocimiento mediante la colaboración y el diálogo. El método es aprendizaje colaborativo y el uso del lenguaje como herramienta de mediación. En contenidos tenemos conocimientos contextualizados en la cultura y la sociedad del estudiante, y la evaluación, que es evaluación continua que considera el proceso de aprendizaje y la ley de la interacción social. Aprendizaje por descubrimiento. En método tenemos resolución de problemas y experimentación, aprendizaje inductivo y descubrimiento guiado. El rol del estudiante es explorador activo que construye su conocimiento a través de la investigación y el descubrimiento. El rol del maestro es diseñador de experiencias de aprendizaje que estimulan la exploración y el descubrimiento. Su representante es Gerard Brunner. En contenidos tenemos conceptos y principios que el estudiante descubre y comprende por sí mismo. En aportes tenemos promoción del pensamiento crítico y la creatividad y la autonomía en el aprendizaje. En la evaluación observamos el proceso de descubrimiento y la comprensión del estudiante. Aprendizaje social. Su representante es Albert Bandura. El rol del maestro es modelo a seguir que muestra comportamientos y actitudes apropiadas. El rol del estudiante es observador activo que imita y aprende de los modelos observados en su entorno. El método es
observación, imitación y modelo y esfuerzo social. En contenidos tenemos conductas, habilidades sociales, actitudes aprendidas a través de la observación. En la evaluación tenemos evaluación de la adquisición y aplicaciones de comportamientos observados. Y por último, en aportes, que es la comprensión de la influencia y del entorno social y el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades sociales. Aprendizaje significativo. En aportes tenemos que es el énfasis de la importancia de los conocimientos previos y la organización de la información para un aprendizaje efectivo. En métodos, su uso de organizadores de previos, aprendizaje por recepción significativa y la conexión con conocimientos previos. Rol del maestro. El maestro debe ser facilitador que presenta la información de manera organizada relacionada con los conocimientos previos del estudiante. Su representante es David Aswell. El rol del estudiante es principalmente activo que integra la nueva información de sus conocimientos existentes. En contenidos es la información estructurada y relacionada con la experiencia del estudiante. Y la evaluación, que es la evaluación de la comprensión y la integración de nuevos conocimientos. El constructivismo es como representantes tenemos a Jean Piaget, Leigh Vygotsky y Gerard Brunner. El rol del maestro es guía y facilitador que proporciona herramientas y contextos para el estudiante construya su propio conocimiento. El método. Aprendizaje activo, resolución de problemas, trabajo colaborativo y reflexión crítica. Contenidos. Conocimientos significativos y contextualizados que el estudiante construye activamente. El rol del estudiante es constructor activo de su conocimiento a través de la interacción con el entorno y la reflexión. En métodos. Aprendizaje activo, resolución de problemas, trabajo colaborativo y la reflexión crítica. Y la evaluación, que es la forma centrada en el proceso de aprendizaje y la comprensión. Teoría humanista. Sus representantes son Charles Rogers, Abraham y Maslow. El rol del maestro, facilitador empático que apoya el desarrollo integral del estudiante. Rol del estudiante, individuo autónomo que busca la autorrealización y el desarrollo personal. El método, enfoque centrado en el estudiante, aprendizaje que aprende experiencias significativas. Contenidos, temas que promueven el crecimiento personal y el desarrollo de valores. Y la evaluación cualitativa centrada en el crecimiento personal y la autorreflexión de cada uno de los estudiantes. Y en aportes, enfoque en el desarrollo integral del estudiante y la importancia de las emociones del aprendizaje. Zona del desarrollo próximo. Sus representantes son Leigh Vygotsky. El rol del estudiante es aprendiz activo que con la ayuda del maestro desarrolla habilidades más altas a su nivel actual. El método es la interacción social y el
la interacción social y la colaboración para superar desafíos de aprendizaje. En contenidos tenemos conocimientos que el estudiante puede adquirir con la ayuda adecuada. Educación. Se amplía el equipo y comenzamos el desarrollo de aplicaciones para el sector de la educación. El rol del maestro. Mediador que proporciona apoyo al estudiante para que alcancen niveles superiores de desarrollo. En aportes, introducción del concepto de la zona de desarrollo próximo y el énfasis de la importancia de la mediación y el aprendizaje. Inteligencias múltiples. Su representante es Gerard Gröner. El rol del maestro es facilitador que reconoce y potencia las diversas inteligencias de los estudiantes. El rol del estudiante es individuo con múltiples capacidades que aprende de diversas maneras. El método es diversificación de estrategias didácticas para abordar las distintas inteligencias. Contenidos. Contenidos presentados de manera que se adapten a las diferentes inteligencias. Eso sería todo, muchas gracias. A continuación vamos a presentar unos videos de cada uno de las teorías del aprendizaje. El método que me gustaría poner en práctica y aplicarlo con mis estudiantes sería el método conductista. ¿Por qué? Porque el conductismo es el modelo fundamental del estudio de las experiencias internas y sentimientos a través de los métodos. También el conductismo es la escuela natural que es la que atribuye todo el campo a las adaptaciones humanas. Trata de una filosofía en los aspectos esenciales en diversos modos, según sea el conductismo. También trata del estímulo-respuesta, que son las leyes específicas del aprendizaje que se aplican al acondicionamiento, que es un proceso por el cual las respuestas se unen al estímulo particular, también se los denomina acondicionamiento. Aquí veremos lo que es condicionamiento clásico o experimento de Pavlov. ¿En qué consiste el experimento que hizo Pavlov? Bien, Pavlov hizo un experimento con un perrito para ver su conducta refleja. Entonces, antes del condicionamiento, Pavlov hizo sonar la campana, pero el perrito no le tomaba atención. Luego, durante el condicionamiento, Pavlov hizo sonar la campana y seguidamente le dio su plato de comida al perrito, y el perrito empezó a salivar porque el perrito quería su comida. Eso lo hizo durante un periodo de tiempo, y después del condicionamiento el perrito aprendió que al sonar la campana le darían su comida. Por eso que cuando escuchaba la campana salivaba. Entonces aquí se ve la conducta refleja o conducta respondiente, que es la conducta que se aprende frente a un estímulo condicionado que inicialmente no tenía. Si te sirvió este video, dale like. El modelo pedagógico tradicional o educación tradicional es la forma predominante de enfocar la educación de conocimientos por parte del profesor. Aún así, el alumno es el foco de este método de enseñanza. Veamos a continuación sus características. Relación entre el maestro y los alumnos. En el modelo pedagógico tradicional, el maestro debe ser un experto en su campo para que los alumnos tengan mayores posibilidades de comprender y memorizar el conocimiento. Además, el profesor tiene que ser un experto transmitiendo la información, algo que en este modelo se considera prácticamente un arte. Papel del profesor maestro. El papel del profesor en el modelo tradicional es poner sus conocimientos y experiencias al servicio de sus estudiantes, de forma que puedan llegar a comprenderlos de la mejor manera.
La principal vía en la que el profesor se comunica con sus alumnos es mediante el habla. Aunque en entornos modernos, los maestros pueden apoyar sus presentaciones en material audiovisual como imágenes o diapositivas, el grueso. ¿Qué es el desarrollo cognoscitivo o cognitivo? Explora la teoría de Piaget en menos de 2 minutos. Jean Piaget formuló un modelo de aprendizaje basado en la experiencia y la interacción activa con el entorno. Piaget consideraba que las estructuras cognitivas se van haciendo más complejas hasta que el niño da significado a la realidad y así construye su propio conocimiento. Piaget identificó 4 etapas: sensoriomotor, de 0 a 2 años, preoperatorio, de 2 a 7 años, operaciones concretas, de 8 a 12 años, y operaciones formales, de 12 a 16 años. La primera etapa se caracteriza por una intención exploradora. El niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos que evolucionará por ensayo y error. En la segunda etapa se basa en la representación. Consiste en la imitación de acciones de los adultos y sus iguales. Es un periodo donde comienza el juego simbólico y el desarrollo lingüístico. En la tercera etapa, el niño comienza a usar la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades debido a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas. La cuarta etapa se caracteriza por razonamiento hipotético deductivo. El adolescente, ante un problema, analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su causalidad o efecto. Surge también la metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre su conocimiento. Su teoría tiene un impacto significativo en la educación, permitiendo ajustar métodos de enseñanza a las necesidades del alumno. Fomenta un aprendizaje activo y basado en retos, estimulando el desarrollo cognoscitivo desde la primera infancia. Incorpora metodologías didácticas como el juego y el arte para potenciar el neurodesarrollo y la resiliencia en el aula. Hablaremos sobre qué era la mente para Vygotsky, pero antes de entrar en ese tema, tenemos que definir qué es, además de conocer un poco de Lev. La mente tiene 2 partes, la mente analítica y la mente reactiva. La mente, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-natural, anticipado del otro. Por otro lado, ve a la mente como una herramienta que se usa en procesos como la memoria y la solución de problemas, y se ha transmitido de generación en generación. Los seres humanos crean y usan herramientas, enseñan a otros a usarlas, y estas amplían las habilidades, pues permite a las personas hacer cosas que no podrían realizar de otro modo. ¿Un viaje de descubrimiento personal? Jerome Bruner, un pionero en la educación, propone que el aprendizaje no debe ser solo una transmisión de información, sino una exploración activa. En su concepto de aprendizaje por descubrimiento, Bruner enfatiza que los estudiantes construyen su propio conocimiento al interactuar con el mundo. Esta teoría sugiere que al permitir que los alumnos hagan preguntas y busquen respuestas, se fomenta una comprensión más profunda y duradera. Bruner también destaca la importancia de la estructura del conocimiento, sugiriendo que los educadores deben presentar la información de manera organizada y lógica. Esto ayuda a los estudiantes a conectar nuevas ideas con conocimientos previos, facilitando el aprendizaje significativo. En el contexto educativo actual, esta teoría es más relevante que nunca. La educación moderna busca no solo transmitir información, sino desarrollar habilidades críticas y creativas. Al aplicar los principios de Bruner, los educadores pueden cultivar un ambiente donde los estudiantes se sientan motivados a explorar, descubrir y construir su propio camino hacia el conocimiento. Social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros. Se basa en 3 conceptos clave: que las personas pueden aprender a través de la observación, que el estado mental afecta a este proceso de aprendizaje y que solo porque se aprendió algo no significa que esto resulte en un cambio en el comportamiento de la persona. El psicólogo Albert Bandura es uno de los observó, por ejemplo, que cuando los niños y adolescentes están expuestos a imágenes violentas en su entorno o en medios digitales, tenderán a reproducir
actitudes conflictivas a diferencia de aquellos que no reciben este tipo de estímulo. Bienvenido. En este video hablaremos sobre qué es el aprendizaje significativo. La definición sobre el aprendizaje significativo menciona que es indispensable establecer una relación entre la nueva información y los conocimientos previos. Esto argumenta que es determinante que exista un enlace entre todo lo que se tiene que aprender y el conocimiento que ya trae el estudiante. Características del aprendizaje significativo. El estudiante tiene una estructura cognitiva, por lo que no es considerado como si fuera una hoja en blanco. Por el contrario, es esencial identificar cuáles son las experiencias que posee el estudiante para partir de ahí. El estudiante debe desarrollar una actitud de colaboración para comunicar sus conocimientos previos y al mismo tiempo aprender la nueva información. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con unos esquemas que la persona ya posee, gracias a conocimientos previos, algo que ya se construyó en su relación con el medio que la rodea. La construcción se realiza todo el tiempo, todos los días y en todos los contextos. Para el constructivismo, lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir una nueva competencia con él, que le permitirá al alumno generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que se realizan nuevas construcciones mentales y considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Maslow estudia las capacidades y necesidades humanas. Se enfoca en lo que es único y personal de la naturaleza del hombre y considera a cada individuo como un ser único e irrepetible. Con esta teoría se desarrolla principalmente el juego y la creatividad. También toma en cuenta la capacidad de decisión de los seres humanos y sus relaciones interpersonales. Con esta teoría, el aprendizaje significativo implica una experiencia directa, también pensamientos y sentimientos, tiene un impacto en la conducta y las actitudes y puede llegar a cambiar la personalidad del individuo. Zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es, según Vygotsky, la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en la colaboración con otros más capaces. Aquí vemos ambos puntos. El punto inferior es donde se encuentra el individuo y el punto superior es a donde quiere llegar. En otras palabras, es la gama de habilidades que el individuo es capaz de realizar con ayuda de un experto, pero que aún no puede realizar de manera independiente. En la escuela los expertos pueden ser el profesor o los compañeros que ya llegaron al nivel deseado. Múltiples se asocian como una única inteligencia. Las inteligencias múltiples se asocian a una zona concreta del cerebro y pueden ser potenciadas para proyectar objetivos. El psicólogo Howard Gardner estableció 8 habilidades de inteligencia múltiple. Inteligencia espacial, asociada a capacidades como la organización, el orden o el diseño. Para potenciarla se realizan actividades como el descifrado de rompecabezas o la lectura de mapas. Inteligencia musical. Cantar, bailar o tocar instrumentos son algunas de las capacidades más destacadas de las personas que cuentan con una especial sensibilidad por los sonidos musicales. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de conocer nuestra mente a la perfección. Nos permite tener un gran autocontrol de las emociones y modelar la conducta para conseguir objetivos específicos. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de analizar y razonar adecuadamente a fin de resolver problemas relacionados con los números. Experimentar, observar y solucionar son algunas de las habilidades más comunes. Inteligencia corporal. Permite que la persona sea capaz de usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Se adquiere a través del deporte, el baile, el teatro o los juegos físicos.
Inteligencia lingüística verbal. Permite expresar los sentimientos